Bienvenidos al método Gros. Hoy, dentro de los mini gâteaux, vamos a realizar unos craquelins de mango y fresas, donde vamos a combinar la pata choux o la masa bomba, como se llama en distintos países, junto con una jalea de naranja y mangos y después en fresas frescas y fresas en confitura. Entonces tenemos un mini gâteau moderno, donde hay diferentes texturas, donde hay diferentes cremas y donde se conjugan sabores más ácidos, sabores de una masa clásica y por supuesto frutas frescas como en estas frutillas que vamos a trabajar hoy, o fresas. Nosotros vamos a comenzar con la masa, que va a ser el contenedor, digamos así, de estos craquelins. Para ello vamos a poner a calentar en una cacerolita el inicio de la pata choux o de la masa bomba, que es siempre líquido, materia grasa, una pizca de sal y de azúcar. En este caso yo voy a utilizar agua. A veces se hace con agua y leche, una mezcla de ambas, o a veces solo con leche, pero en este caso voy a utilizar nada más que agua. Le agregamos azúcar, así una cucharada nada más, o 2 pizcas, y una pizca de sal, una pizca y media de sal. Siempre lleva azúcar y sal porque es una masa neutra. Yo hoy lo voy a rellenar con mango o con frutillas, pero también podría rellenarlos con una pasta de paltas o de atún, porque la masa en realidad siempre va a ser neutra. Y después lo que vamos a colocar es manteca o mantequilla. En algunos casos hasta se llega a utilizar aceite para hacer esta masa. Y entonces tenemos que esperar que el líquido, al calentar, vaya fundiendo la materia grasa y llegue todo al mismo tiempo. Es decir, cuando nosotros tengamos la ebullición del líquido, tiene que coincidir prácticamente con la fusión completa de la manteca. A veces parece súper evidente esto, pero no siempre lo es. Si nosotros trabajamos con la manteca demasiado fría, el líquido a veces hierve y quedan como iceberg de manteca flotando que no se funden. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos? Que nosotros vamos a tener una pérdida de líquido por evaporación y después la harina no va a alcanzar para poder ser hidratada por ese líquido. Entonces, tenemos que tratar de acompañar siempre el calentamiento que tenemos acá hasta llegar a eso. Esta masa bomba es la que ustedes conocen, que se utiliza para las bombas de crema, que se utiliza también para hacer los eclairs o palos de Jacob, que también se utiliza para preparaciones muy clásicas como los cisnes, las religieuses o religiosas. Es decir, es una masa de tan antigua que tiene muchísimos nombres en cuanto a las preparaciones que tiene. Bueno, ahí ya estamos prácticamente en este punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tirar la harina de una sola vez sobre el líquido y la vamos entonces a trabajar con una cuchara de madera. Lo que yo voy a hacer, yo siempre me corro un poco del fuego en este momento porque se hace más lío. Volcamos la harina de una vez, de un solo golpe, y entonces tratamos de formar con esto un bollo, que es un engrudo, prácticamente eso es un engrudo, que una vez que ya no tengamos ese riesgo de perder harina porque trabajamos muy rápido, lo vuelvo sobre fuego, por eso yo ahora me vuelvo a correr acá, y lo voy a secar durante aproximadamente 1 minuto. Se llama masa de doble cocción, porque tiene una cocción sobre fuego y una cocción en el horno. Nosotros nos damos cuenta de que la masa está porque yo tengo prácticamente que se despega de los bordes y del recipiente muy bien. Entonces la retiro y la voy a pasar directamente a un bols. Acá. Y esto lo dejamos ahí. Lo que sí, enseguida, pónganle agua a esta cacerola para poderla despegar, porque si no se pega muchísimo de la suciedad que provoca ese engrudo. No es suciedad, sino que es se adhiere demasiado y después es muy difícil de retirar. Y a esta masa, entonces lo que le vamos a agregar a este engrudo son huevos. Lo clásico es hacerlo de a uno, es decir, ustedes van incorporando uno a uno los huevos y la masa en un principio parece como que no se va a unir y después poco a poco lo vamos a lograr. Si ustedes trabajan todos los días con esta masa se van a dar cuenta
que también la podrían hacer agregando 3/4 partes de lo que necesita la masa de huevos con un batidor y después ir uniéndola. Pero cualquiera de las dos formas puede ser. Vamos a agregar otro. Esta masa, llamada masa choux, nació en Italia y Catalina de Médicis, cuando en 1533 se casa con el duque de Orleans, que después sería Enrique II de Francia, lleva entre la gente de su corte a los cocineros. Y entre esos cocineros estaba uno que, por supuesto, era el encargado, jefe de hacer todos los temas de pastelería y de cocina y demás, y tenía entre sus recetas esta masa llamada, justamente de patachú, llamada choux. Choux significan repollos pequeños, y esos repollitos pequeños se convirtieron en el símbolo prácticamente más grandilocuente de lo que es esta preparación. En muchos países se conocen como profiteroles, más allá de hablar de choux, pero en Francia se habla de choux. Cuando estamos por llegar al último de los huevos, lo que conviene es hacer la adición en dos partes. Por eso es que yo lo bato un poco para desligar y después lo voy a unir. Entonces, como ven, a veces esas bodas reales traían aparejado mucho más que problemas económicos para un país o no, sino que también hacían que se incrementara el acervo gastronómico de un país, y como fan recetas que en Italia quizás no prosperaron tanto, en Francia se hicieron súper conocidas y prácticamente todo el mundo piensa que la pâte à choux o la masa bomba es francesa 100%. Llegamos a tener lista esta masa. Es una masa que cuando nosotros vemos que la consistencia es así como de una brea que va cayendo lentamente por la cuchara de madera, podemos darla por terminada. Entonces vamos a trazar las formas. Las formas generalmente se trazan con una manga, con boquilla o no. A veces pueden ser con cucharitas, pero por lo general se hacen con una manga, que en este caso está acoplada con una boquilla lisa de 12 milímetros. Entonces terminamos de poner el resto de la masa, que está tibia, pero ya está perfectamente moldeable. Y necesitamos una placa enmantecada, en lo posible si está fría mejor, sino una placa directamente enmantecada. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trazar bastones de aproximadamente unos 12 centímetros, en este caso separados más allá de lo que es habitual cuando uno hace estos eclairs o estos palos de Jacob, porque después la pâte à choux se va a cocinar con un protector, que es una especie de crocante que va a tener por encima, que es el que da origen a esta receta llamada craquelin, que es justamente ese crocante. Entonces, estos eclairs o estas formas de masa bomba, en vez de llevarlas al horno en este momento, deberíamos llevarlas al freezer. Pero antes de llevarlas al freezer, vamos a hacer lo que es justamente lo que va por encima. Las podemos dejar ahí, no les va a pasar nada, van a orearse tranquilamente. Vamos entonces a esta parte. ¿Qué es lo que tenemos para esa cubierta que van a tener crocante los choux? Van a tener por un lado manteca o mantequilla bien pomada, azúcar común, el azúcar granulado común, que vamos a colocarlo también dentro de la preparación, y después harina de trigo, harina clásica, sin polvo leudante ni nada. Con esto tenemos que lograr hacer una pasta que después nos sirva de cubierta de los choux. Acá tengo la harina. Por supuesto le pueden agregar ralladura de naranjas o de limón o algunos granitos de café molido o canela. Entonces, si el crocante va cambiando de sabor, nosotros después tenemos un cambio también en el producto final del crocante. Vamos a ver si esto necesita un poco de batidor, creo que no. Y ahí ya lo vamos a tener listo. Y después
lo vamos a estirar delgado de 3 o 4 milímetros antes de colocarlo sobre los choux. Ahí tenemos la pasta, ya está hecha. Y entonces vamos a descubrir acá una placa que está con un papel film por encima. Vamos a colocar la preparación de ese craquelin y después por arriba otro papel film o algún antiadherente y lo vamos a estirar en forma delgada, es decir, tal cual les dije, que puede tener 3 milímetros, puede tener 4 milímetros, hasta 5 sin ningún tipo de problemas. Entonces tenemos, por un lado, este crocante y por otro lado la masa choux. Esto, como está blando, yo no lo puedo poner por arriba de los choux. Y los choux dijimos que tenían que estar congelados. Por eso, yo me voy a llevar el crocante y el choux al freezer y voy a traer el otro juego que ya está frío. Vamos a sacar. Y tenemos acá algunos choux y tenemos ese crocante. Vamos a sacar acá placas. Yo hice algunos para que el tiempo me dé. Tenemos, ¿ven? Entre papel film, podemos retirarlo sin demasiado problema, no se queda adherido. Y entonces vamos a cortar, más o menos, yo les dije que tiene unos 12 centímetros, entonces ustedes pueden cortar una tira de aproximadamente 10 y después, si el choux tiene 2 centímetros, cortaremos más o menos de unos 3 centímetros cada una de estas tiritas. Entonces, si tenemos un rociador de agua, podemos rociar con agua, si no directamente en ciudades muy húmedas se pegan muy rápidamente. Colocamos estas bandas de crocante sobre cada una de las formas y después por encima yo le voy a agregar unos granos de cacao molido, que se los venden en las mismas casas que venden el chocolate cobertura. Esto es el grue de cacao o cacao molido. Pero también, como ya les dije, le podrían haber agregado canela, coco rallado, alguna cosa que le dé un sabor extra justamente a estos choux. Y ahora sí van al horno. Van al horno a 180 grados durante 20, 25 y hasta 30 minutos según la longitud que hayan hecho ustedes de esta preparación. Colocamos acá. Si van congelados, sí, van congelados. Realmente va congelado el craquelin y va congelado el choux. Las dos cosas tienen que estar con frío de freezer en el momento de entrar al horno. Por eso es que un choux que normalmente demora 18 a 20 minutos, en este caso va a demorar casi 30 para tener realmente un buen desarrollo. Muchas veces ustedes escucharán que la pata choux necesita de 200 grados durante 5 o 10 minutos y después pasar a 180 grados. Eso es lógico cuando tenemos un horno hogareño. En un horno convector directamente podríamos cocinar todo a 180 en el trayecto final. Tenemos entonces la parte de la masa que, como ven, es un poco trabajosa, ya lista. Vamos a trabajar sobre lo que va a ser uno de los componentes. Una jalea o una gelatina, como ustedes quieran llamarle, que va a tener jugo de naranjas y va a tener mango. No lo vamos a hacer todo de mangos para que no sea demasiado invasivo el sabor y lo vamos a combinar con jugo de naranjas, que realmente va muy bien. Por eso acá tenemos, que voy a poner en una cacerola a calentar, jugo de naranja y un puré de mangos. En este caso tenemos un puré de mangos que ustedes pueden comprar congelado, pueden comprar realmente en bolsas al vacío, pero si ustedes no lo consiguen en ese momento, lo que hacen es pelan la fruta bien madura, si no está madura la pasan un poco por microondas y pueden tranquilamente
hacer con un mixer o un blender, directamente licuar y tener la fruta lista. Y una vez que eso esté listo, lo voy a volcar sobre gelatina, porque lo que tenemos que tener son banditas justamente de esa gelatina de mangos listas. Como las pulpas que uno compra congeladas tienen el 10% de azúcar, esta preparación no lleva azúcar. Si ustedes la hacen con el mango que compran en la verdulería y jugo de naranjas, le pueden agregar 3 o 4 cucharadas de azúcar sin ningún tipo de problema. Colocamos acá agua. Recuerden que la gelatina siempre se hidrata en 5 veces su peso en agua. Y después, como es gelatina en polvo, directamente la vamos a hidratar y con un tenedor o con un mini batidor la vamos a dejar ahí lista para recibir el puré. Siempre es preferible que esté hidratada así con un minuto más o menos, para que entonces esto después con el calor y con la hidratación complete esa disolución. Este esquema de jalea, que en este caso va a ser amarilla, se puede realizar con cualquiera de las frutas que tengan en general pulpa, ¿no es cierto? Puedo hacerlo con fresas, con casís, con frambuesa, pero también puedo hacerlo con todas las frutas de carozo, como el mango, el damasco, las ciruelas, los duraznos, los nectarines. Y entonces, a veces esas capas de jalea forman parte de distintas alternativas de relleno dentro de una torta moderna. Ustedes vieron que cuando armamos esas tortas modernas tienen ese intercalado de capas de una masa húmeda, después alguna crema, que puede ser una crema chantilly o algún cremoso de chocolate blanco. Después, el hecho de tener una inclusión de frutas hace mucho más fresca la torta y le da un golpe de color a la vista que tiene, sobre todo en el corte. Cuando incluimos algunos de estos discos de gelatina dentro de una torta grande, le llamamos que colocamos un palé. Decimos que es un palé de frutas dentro de tal torta o tal otra. Y de esa manera le damos una nueva textura y le damos un sabor más fresco a una torta común. En los mini gâteaux, como tenemos que trabajar sobre porciones más pequeñas, lo vamos a hacer en una placa para después cortar y el armado va a ser individual. Bueno, acá estamos llegando al primer hervor de jugo y pulpa, jugo de naranja, pulpa de mangos. Lo vamos a volcar sobre la gelatina y el solo hecho de que esté en contacto unos segundos ahí ya va a hacer que la gelatina funcione. Entonces, vamos acá. El aroma de la pulpa de mango es realmente increíble. Hay infinidades de variedades de mangos que uno a veces utiliza para ensalados o para purés y demás, pero cuando están bien maduros y son bien fragantes, realmente es increíble poder utilizar esta fruta. Y una vez que la gelatina ya empieza a fundirse, nosotros notamos que no la notamos más en el fondo del bol, sino que ya está completamente fundida, la vamos a colocar en una fuentecita. Esta tiene 25 por 30, con un papel film en la base. Vamos a hacer que llegue prácticamente a un espesor de 4 o 5 milímetros. Y bueno, y esta gelatina merece tener frío para poder gelificar. No la lleven de primera intención al freezer, porque muchas veces cristaliza antes el agua que la gelatina actúe. Entonces primero va a la heladera y después la pueden pasar al freezer para poder cortar las porciones y hacer los mini gâteaux. Así que tenemos, por un lado, la masa que está cocinando en el horno. Acá tenemos la jalea, así que podemos anotar el paso a paso para estos craquelins de mango y fresas. Craquelin de mango y fresas. Para la masa choux, calentar 250 centímetros cúbicos de agua con una pizca de sal y otra de azúcar. Agregar 100 gramos de manteca y fundir. Volcar 150 gramos de harina de golpe, formar un engrudo y secar sobre fuego durante 1 minuto. Pasar el engrudo a un bols e incorporarle 4 huevos uno a uno. Pasar la masa obtenida a una manga con boquilla lisa de 12 milímetros. Trazar bastones de 12 centímetros de diámetro y 1,5 centímetros de ancho. Congelar. Para el craquelin, hacer una pasta con 100 gramos de manteca y 120 gramos de azúcar.
Incorporar 120 gramos de harina y homogeneizar. Estirar la masa entre dos plásticos hasta un espesor de 3 a 4 milímetros. Congelar. Cortar rectángulos del craquelin y colocar sobre los choux congelados. Hornear el conjunto a 180 grados de 25 a 30 minutos. Para la jalea de mango y naranjas, calentar a primer hervor 250 centímetros cúbicos de jugo de naranjas con 250 gramos de pulpa de mangos. Hidratar 6 gramos de gelatina sin sabor, colocar el líquido caliente sobre la gelatina y moldear en una placa de 25 por 30 centímetros. Llevar a la heladera. Vamos entonces a armar estos craquelin. Como ustedes ven cómo quedan, la corteza se desarma toda por encima del choux y ahí entonces va a quedar bien crocante. Vamos a cortarlos entonces en mitades. Tenemos la pata choux, generalmente está siempre vacía, ¿no es cierto?, en el interior. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar con un poco de confitura o dulce de frutas rojas y tenemos crema chantilly. Entonces, ponemos un poquito de la confitura, ahí, colocamos un poco de la crema chantilly, que vaya, que hubiese una mayonesa, y acá tenemos la jalea o gelatina de mangos que utilizamos. Entonces vamos a cortar una porción bien de abajo, lo tenemos sobre film para que sea más simple y la vamos a depositar sobre la crema. Esto, si no lo utilizan, lo dejan en el freezer hasta el momento que lo vayan a armar. Y acá tenemos frutillas que están lavadas, están secas. Vamos a cortar unas rodajas en este sentido para que se noten muy bien el perfil. Acá tenemos otra. Y la idea de este craquelin es justamente simular una especie de sándwich. Y la idea parece como si hiciésemos el famoso jambon fromage francés, es decir, el sándwich de jamón y queso o de salame y queso. Entonces, colocamos por encima la cubierta de ese craquelin y tendríamos nuestro jambon fromage o nuestro craquelin de mango y fresas. Este va a ser para tomar con un rico té, un café o bien una copa de champán, por supuesto, y vamos a llevarlo junto con el resto. Vamos a colocarlo y tenemos una receta donde nuevamente combinamos una masa de esas masas clásicas como es la masa bomba o la pata choux, que nos puede servir para infinidad de preparaciones. Aprendimos también esa jalea de naranjas y de mangos que combina muy bien con las fresas y bueno, armamos una proposición de mini gâteau muy divertida, con mucho color y que por supuesto va a ser la primera en agotarse en una mesa de buffet dulce. Yo los veo en el método Grossi y será hasta el próximo mini gâteau.